Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este primer video vamos a hacerlo muy especial con un invitado, vaya, de lujo. Estamos en un área, como podrán ver ustedes, muy chida, muy bonita, llena de naturaleza. Y de esto se va a tratar este canal. El punto es hacer entrevistas, cotorrear con personas interesantes, importantes, acerca de muchas cosas que les han pasado en su vida y que nosotros podamos aprender algo de ellas. En nuestro invitado, primer invitado de todo este proyecto, famoso Don Toño o Don Tony. Pa, ¿cómo estás? Un gusto, Melvin, estar Gracias. contigo, hijo. Igualmente un gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Gracias por la apertura. Pues primera impresión, ¿qué onda? ¿Cómo ves el lugar? Perfecto, ¿no? Esto está de maravilla. Fíjate que no, hombre, no alcanzan los ojos para estar abarcando toda esta belleza. Y bueno, excelente, excelente. Muy, muy chido. La neta es que ustedes podrán ver, les voy a dejar más adelante las redes sociales para que puedan ver cortos de dónde, qué venimos a visitar y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, para iniciar la entrevista, gracias por estar aquí, vamos a iniciar. Quisiera yo saber acerca de tu infancia, ¿sí? ¿Cómo inició, más que nada, este tema de la naturaleza? Tú eres un niño inquieto, tranquilo, cuéntame en tu casa, cómo tu familia, quién la conformaba. Bien, yo tuve una infancia a mi gusto, a mi parecer, excelente, muy buena. Crecí con padre y madre, con mis hermanos, en una casa que hoy añoro tanto, recuerdo mucho cada rincón, cada momento vivido ahí, lo recuerdo muy bien, como si hubiera sido la semana pasada. Y por ese lado estoy muy, muy contento porque tuve una niñez, una infancia divertida. Este, Lejos de la inseguridad que hoy nos aterra a todos, podíamos salir a jugar a la calle sin problemas. La calle donde yo vivía, la calle Zapata, ahí en la Benito Juárez, pues estaba sin pavimentar, entonces había pues casi nada de circulación, ¿no? Al rato llegaba el vecino don Taurino con su camioneta y como a las 3 horas pasaba otro carro y así, o sea, entonces teníamos realmente un parque de diversión ahí en todo su esplendor. Había fincas, había lotes baldíos, había construcciones en obra negra a medio empezar. Entonces ese era el parque de diversiones pues de toda la chaviza que ahí vivíamos, ¿no? Entonces por ese lado fue muy divertida mi infancia, muy jugosa. eh, Jugábamos a veces hasta las 10 11 de la noche, en que el cancán, en las atrapadas, la cascarita, muchas cosas que ahí jugamos. Y aparte de ello, juegos tradicionales, este, pues todavía tú disfrutaste. Sí, sí, a mí me tocó jugar mucho el trompo, las canicas, los hijos, que era bien divertido jugar a los hijos con toda la flota. No, 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 o sea, es divertidísimo porque ahí era cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el perdedor, pues había que castigarlo Castigarlo. y castigarlo con la pelota de esponja de aquellos años que era pinche pelota dura, cabrón, ¿no? Entonces, de los juegos tradicionales, yo fui muy bueno en el trompo. Para bailar trompo, De jugar madera. de madera. Sí. Sí, obviamente. Ya a mí no me tocó el trompo plástico. Ya fue a los años que sí existían trompos de plástico, pero era de una manera que agarrabas el trompo y la punta era de goma y era fricción. Zun, Mm, zun, 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 y lo ponías y bailaba el trompo. órale, sí. ¿Sí? Esos trompos llegaron en plástico. Pero nosotros, el trompo de madera, era toda una diversión porque mira, comprabas el trompo, íbamos por ejemplo al ancla, que vendían, el ancla era vendían cierres, botones, hacían ojales ahí, con máquina y todo. Entonces ahí vendían trompos de guayabo, que es
para nosotros, no, Madera de guayabo. sí, resistente. Entonces íbamos, pero te lo vendían con la punta de clavo. Entonces, si tú no le cambiabas ese clavo, a la hora de lanzarlo, que golpeaba, el clavo se iba enterrando hasta que se enterraba y partía, obviamente, el trompo. Entonces, llegabas a casa y con pinzas, ¡fum!, lo sacabas. Y agarrabas un tornillo, en mi caso, y lo ajustabas, lo metías, y con unas ceguetas le quitabas la cabeza y luego con lima a limarlo y sacarle punta, y la punta más puntiaguda, y es chingón. El problema es que lo bailabas y lo tenías que bailar a los lados de la mano, porque si lo tenías en un solo punto, puta, pues te quemaba. Pero esa punta puntiaguda, a la hora de castigar al perdedor, te lo agarrabas acá y ¡tas, cabrón! Y ensartabas al otro trompo, y entonces sí era remate con peña. Ponías el trompo en la banqueta o en otra piedra y agarrabas la piedra que te aguantaras y se la soltabas, ¡pum! Si le pegabas chido al trompo, pues lo partías. Órale, ¿Sí? Ahí es donde varios amigos y todo, pues ya nomás se limpiaban sus lágrimas y camino a su casa con su cuerda, cabrón, a tratar de conseguir otro trompo. Voy a contarte una anécdota, hijo, que ahí en el barrio, ahí sobre todo de la escuela Benito Juárez, había muchos torneros de madera, hacían bates. Okay. Hacían bates, hacían tonfas, hacían batacas para la batería, y eran oficios de muchos años, porque yo estaba niño y esos trabajadores ya existían y eran talleres grandes. Ahí los famosos cerrillos se dedicaban a hacer bates, entre otras cosas que hacían. Había un vecino que se llama, no sé, la verdad, ya emigró hace muchos años hacia el norte, que se llamaba Saulo. Entonces él tenía en su casa un taller de torno, y ahí labraban bates. Y te digo, entre otras cosas, hacían las famosas macanas para los traileros y eso. Y había ahí 3 chavos, que eran amigos de la flota y convivían mucho con ellos. Entonces ellos de momento labraban trompos. Sí, órale. Pero pues trompos de calidad, porque decían, no, pues llegó palo de encino, que era una madera muy resistente, fuera de polilla y todo. Y en el torno trabajaban y hacían trompos, unos pinches trompotes así, cabrón. Y luego le decían, no, pues yo quiero una zanahoria. La zanahoria era así, filosa y puntiaguda y poco robusta, pero alta. Ese era el clásico trompo zanahoria. Pero de momento hacían unos trompos de menor estatura y más gorditos. Esos eran los efectivos. Sí. Y de encino. Y ya ellos le colocaban la punta de tornillo, que era lo mejor. Estaban ellos, me acuerdo que su marca de bates se llamaba Sammy Bats. Y ellos hacían entregos nacionales, no sé si internacionales, pero en el norte del país pues se jugaba mucho béisbol también en la zona. Entonces llegaba gente a hacer sus pedidos, a comprar, incluso ellos agarraban y ya los vas terminados todo, y se iban a las casas de deporte a hacer entrega de este material. Luego había otro señor que se llamó Santiago. El señor también trabajaba el torno. Tenía muchas, hola, buenos adelante, días. Buen día. Que les vaya bien, adelante. Buen día, hasta luego. Trabajaba el torno en sus tiempos libres, porque él muchos años trabajó en la policía, pero tenía un torno y hacía las famosas tonfas, las macanas, bastones, pues no sé para qué los ocupaban. Hacía bat también, pero hacía trompos, se dedicaba más a hacer trompos. Entonces en su casa, en la esquina de la Zapata con Jazmín, ahí tenían una caja así de cartón, y ya llegaba, no, pues quiero un trompo, pues canijo, sale. Y ya pagabas, te ibas y a cambiarle, porque el señor ya no entraba más en detalle. Sí. Pero es una anécdota bueno saberlo, porque ahí se hicieron bates de calidad. De calidad. Sí. Órale, muy bien. Y respecto, mencionabas a la palomilla de niños jugando. ¿Cómo era para ti integrarte o salir a la calle a jugar con tus amigos de niño? Fíjate, Melvin, que es algo
que a veces yo hoy me sorprendo. Conozco mucha flota por ejemplo, o sea, fueron 3, 4 barrios, ¿no? Y nos conocíamos todos. Pero yo me acuerdo de niño que de momento aparecía yo, por ejemplo, en la Loma, ¿no? En el Campito, con diferente flota con la que me juntaba yo al pie de la calle De de tu mi calle. casa, ¿no? Ujú. De mi calle, exactamente, ¿no? Convivíamos, jugábamos, pero también íbamos a otras calles a conocer o a practicar algún juego, porque había terrenos baldíos en bajada, entonces se hacía una resbaladilla y ahí con cartón o con plástico, ¡zum! Y hasta allá ibas a parar, cabrón. Por ejemplo, ahí en mi calle había uno, pero eso me tocó de muy niño, yo creo que tendría yo unos 6, 7 años, y había un lote y lo hicimos pista para aventarse con los Ujú. plásticos. De momento llegó una familia, se estableció, cercó y empezó a construir. Entonces se acabó. ¿Qué hicimos? Pues a buscarle. Entonces nos fuimos a una loma de enfrente, que creo se llama la calle Soncuantla, algo así. Este, y ahí había una barranca, pero así larga. Y ahí aventarse. Y yo recuerdo en momentos, cabrón, que estaba yo ahí con gente, con chavos diferentes, ¿no? O Ujú. sea, pero no había maldad, no había malicia, de decir, no, pues ese cabrón no es de aquí, no, 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 éramos niños y jugábamos. Y luego en la primaria, pues veía yo a esos niños, porque todos íbamos a la misma primaria, aunque no eran mis amigos, no eran mis vecinos de calle, pero sí nos ubicábamos, ah, no, pues allá está fulano, acá está sultano y todo. Entonces, era fácil interactuar con los niños de que salíamos ahí a la calle a jugar. Obviamente salíamos, ¿qué te gusta? 4 o 5 de la tarde, donde supuestamente ya todos habían hecho tarea y nos reuníamos a veces a estar hablando nada más, a veces a estar ideando, no, pues que vamos a cortar jinicuiles, duraznos, vamos a los chilacayotes, había una finca ahí que se quedaban unos chilacayotes, ir a por acá, sí, cabrón, y a pedras y a palazos, y nomás oíamos paz, pum, cabrón, que el chilacayote, y a veces se reventaba, paz, cabrón, como sandía, Ujú. paz, que no, ya se chingó, pero a veces caían blandito, y ahí traías pinche sandiota para tu casa, a hervirlo y en dulce, o ir a cortar el durazno, la naranja. Afortunadamente, así cerca teníamos En la todo eso. zona, ¿no? Sí, había bastante. Es una zona que tiene árboles muy, muy frutales. Sí, Y dentro de tu exactamente. casa, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo la pasabas? Igual era un buen ambiente, un ambiente feliz en tu niñez. Pues mira, en mi infancia a veces no tiene uno conciencia a veces de cómo se está llevando las cosas. La vida familiar, la vida integral, la vida económica. Yo recuerdo en ciertos momentos la vida económica en casa era muy difícil. Había escasez de dinero y obviamente había escasez de insumos, ¿no? O sea, no Claro. había eh, por ejemplo, en lo personal, no crecimos con ese de que, ah, sí, quiero algo de la tienda, vete por tu gansito, ¿no? O sea, llegamos a la tienda y me das lo que era una sopa, un nor suiza, un nortomate, o lo que se iba a comer, o que se iba a cocinar para comer, y ya nomás pasabas echando ojo a las sabritas, al Twinkie Wonder, que en aquella época también era a la par de Marinela, pasabas viendo los pastelillos, no había, no se podía, ¿no? Ujú. Este, la cuestión familiar en casa fue buena, a mí me gustó mucho, yo recuerdo mucho el ambiente con mis hermanos, con mi madre, con mi padre, aunque mi padre tuvo siempre una enfermedad que lo limitó, incluso mentalmente él no estaba, eh, ¿cómo Consciente. explicarlo? Consciente, no estaba actualizado del momento. O sea, él tenía muchos recuerdos hacia el pasado y mentalmente ahí no estaba apto. Él comía sin medida, hacía cosas, eh, por ejemplo, se paraba desnudo y si no Ujú. lo vestía uno, pues él estaba desnudo. O sea, no tenía esa conciencia como una persona normal. Y yo crecí con esa figura paterna durante muchos años, ¿no? Entonces,
pues era mi padre, era mi papá, y yo lo asistía, lo cuidaba de momento, y lo veía, me acercaba a él, lo abrazaba, como pues, todo padre e hijo, sentía yo mucho cariño por él. Pero cuando vas creciendo, vas en edad y entonces logras tener conciencia, pues te das cuenta que no es un padre normal, ¿no? Que tiene una Sí, deficiencia, que tiene una limitante. Y bueno, así ya aceptándolo y viéndolo, pues entonces creas otro rol de vida, ¿no? O sea, ya esa persona no es la persona que tú creías, sino que es una persona a la cual tienes que proteger, tienes que cuidar, tienes que estar, tienes que ver qué hace y qué no hace, ¿no? O tienes que prepararle el desayuno porque pues si no, pues no es por sí decir, él no tenía la capacidad de decir, oye, tengo hambre, quiero eso. No, 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 si encontraba algo, se lo comía, si encontraba algo en el piso igual, se lo comía, no, o sea, fue un parteaguas, eso para mí, muy, muy extraño, ¿no? No fue difícil porque fíjate que cuando uno se adapta, pues quiere decir que uno tiene la capacidad de vivir bien, ¿sí? Porque te adaptas. No puedes evitar, no puedes decir, no, pues yo con él no convivo o él no es parte de la familia. No, no, no. O sea, te adaptas, sí. ¿sí? Vives con esa persona y si esa persona tiene sus limitantes, no. Y fui muy feliz porque recuerdo mucho los paseos con mi mamá y con mi papá nos sacaban mucho a caminar. Yo creo que de ahí traigo también esa onda por la naturaleza y eso porque mi madre también fue muy ajena pues ahora le vamos a divertirnos al parque, al centro, al este. O a lo mejor no lo hacía porque era gastar un dinero que no se tenía, ¿no? Gastar y decir, pues sí voy y les compro, porque realmente cuando había dinero, pues era para tortillas, para el aceite, para el azúcar, para el café, para el pan, que era lo que era el sustento para todos. Fuimos este, 4 hijos, estaba mi padre, éramos una familia de 6, ¿no? Sí. Y siempre en la casa, algo muy curioso, siempre, siempre hubo una persona extra. Siempre vivió alguien con nosotros, ¿no? Siempre hubo, pues que venían del rancho, oye, pues allá con Chepa, ves, porque va a cursar la carrera de medicina, de abogacía, ¿no? De licenciado en Derecho, pues ahí dile que te dé permiso, ¿no? Ujú. Y mi mamá siempre fue de esas gentes, sí, aquí. No, pasaron por la casa, mira, infinidad de personas que vivieron con nosotros, compartieron nuestra pobreza y compartimos nosotros también esa, esa manera de ver la vida, disfrutando a veces también de tu miseria, riéndonos de nuestras carencias. Luego nos juntamos con los hermanos y de, oye, ¿te acuerdas cuando digo, no, no estás canijo? Oye, ¿te acuerdas aquella vez que está? No, no, o sea, un sinfín de cosas que pasamos juntos. Entonces, esta gente que llegó a vivir ahí, pues obviamente compartió con nosotros todas esas limitantes, ¿no? O esas faltas venían del rancho o eran familias cercanos, primos, oye, me voy a quedar aquí porque, o sea, en mi casa no me quieren, o sabes qué, entré a trabajar, pero mira, yo soy del sur y estoy trabajando aquí en Jalapa, me dieras chance, sí, hija, siempre hubo, donde cupiéramos todos. Cosa rara hoy en día, ¿no? Sí, Eso está bien chido, que llega a tu casa, pues personas grandes, como tú dices, que estaban estudiando tal vez la universidad, ajá, pero pues también gente de tu edad, ¿no? O más o menos sí, niños o jóvenes de los sí. que aprendías y jugabas, no sé. Sí, fíjate, te voy a platicar de 2 personas que llegaron a vivir ahí y pues fueron como que, no sé, será porque eran más o menos de mi edad. Uno fue un tipo que se llamó Luis, era un niño. Luis, que yo en aquel entonces tendría unos 8 o 10 años, tal vez, y este niño tendría 12, 13, era mayor. Nos cuenta su familia que un día, que como eran del rancho, eran de gente de andar en el monte Del y campo. eso, de campo precisamente, entonces se cae y se entierra una espina en la pompa. Mm. Entonces
No sé si nunca se atendió mal, o si esa espina, o si ese objeto que se insertó estaría infectado o algo. Entonces le empieza una pues podredumbre de la nalga, ¿no? Se le empieza a infectar grave. Entonces lo traen aquí a Jalapa, lo atienden en un hospital, no recuerdo cuál. Entonces el médico le recomienda, ¿sabes qué? Necesitas un tratamiento, necesitas que tengas que estar viniendo para hacerte esa, ese lavado, ese cuidado de la herida. Entonces mi mamá ya no bastaba con atender a su esposo que había atenderlo en su totalidad. Tenía una herida en la pierna grande donde fue golpeado. Entonces tenía que curarle diariamente, estarle cambiando gasas, o sea, un sinfín de cosas que se tenían que hacer diario, y si no se hacían, pues empezaba la infección a hacerse grave. Cosa grande, esa herida profunda, expuesta, de un gran tamaño, llegó a sanar a manos de mi mamá, ¿sí? Con remedios, con plantas, me acuerdo que le ponía penicilina en polvo, así le polvoreaba, ¿no? Y luego, pues no había para gasas, entonces, como ella siempre fue de costura, cosía ajeno, pues recortaba telitas ahí, pues le ponía una tela sabiendo que pues esa tela no se le iba a pegar, o no le iba a transmitir alguna bacteria, ¿no? Entonces, a raíz del tiempo, esa herida sanó. Vuelvo a lo del niño entonces, este niño se viene a vivir a la casa y pues sus papás le piden a mi mamá que si le puede dar estancia, ¿no? Y mi mamá, sí, aquí. Entonces fue otro hijo más para mi mamá, ¿no? Ahí comía, ahí desayunaba, ahí cenaba, ahí jugábamos, ahí se divertía, ahí platicábamos y todo. De momento lo dejamos de ver. No lo veíamos. Y ya al más tiempo, ya te digo, ya con más, oye, ¿y Luis? No, pues falleció, murió. ¿No? Pues, o sea, ¿no? O sea, eres niño, andas en otro rol y todo, y ese tipo de cosas, pues no las absorbes tanto, ¿no? Pero sí, hoy en día digo, eso qué duro debe de ser. Debió haber sido en ese momento, por ejemplo, para sus papás y todo, ¿no? Otro es un primo que vive, que mando saludos para él, se llama Vicente, que está en Veracruz, Puerto, Vicente Toral. También el de muy pequeño tuvo un accidente, de bebé tuvo un accidente, entonces tuvo que ser necesario traerlo a terapia al DIF estatal. Pero yo no entiendo, no sé bien, en Veracruz no había ese tipo de terapia, hidroterapia. Entonces aquí en Jalapa, no estoy muy seguro, pero creo que estaba recién abierto el DIF estatal, entonces había todo lo que se ocupa para una hidroterapia, y pues había los mejores médicos para hacer atención. Entonces el hermano de mi mamá, que ya falleció, pues lo trae, le pide a mi mamá, dice, oye, ¿puedo dejarte a Vicente para que pues, lleve a cabo sus terapias, ¿no? Sí, no, pues claro. Entonces, pues fue otro hijo más, ¿no? Y él sí tenía mi edad, y con él sí conviví, sí corríamos, íbamos a comprar papalotes, íbamos a jugar el trompo, fuimos a la primaria juntos, y y era, o sea, un tipo muy, muy, muy buena onda. Y me acuerdo que él le encantaba el fútbol, él le encantaba el fútbol. Tenía una pierna más corta que la otra, entonces usaba plataforma en su zapato, y y le valía madres, cabrón. Él andaba correteando y pum, y todos y cuando íbamos a atacarlo, puta, cuidado con porque te aventaba un pinche zapatazo y decías, la madre, te lo pega en la espinilla. Era grave, pero era una diversión total, canijo, ¿no? El chiste es que tanto era mi convivencia con él, que cuando lo llevaban a terapia, mi mamá lo iba a traer a la escuela, y estábamos en el mismo salón, y decía, no, pues sabe que vengo por Tito, así le decíamos,
Tito, dice, vengo por Tito porque le toca terapia, pues el maestro ya sabía toda la situación, sí, puede llevárselo. Dice, pues de una vez ya que se vaya Toño, ¿no? Pues ya, para que, sí, pues órale, y agarraba mi mochila y sale. Y yo bien encantado porque sabía que me metían en la tina de las burbujas con él, De la cabrón, hidroterapia. de la hidroterapia. Entonces él llegaba y pues en short y todo, y a ver, pues tienes que hacer este ejercicio. Y decía, no, pues te quieres meter, no, pues órale, cabrón, chingue su madre, hasta en calzón, cabrón, estaba yo en las burbujas, haz de cuenta un jacuzzi, ¿no? Ajá. Entonces, son de las cosas, pútale, que recuerdo muy bien, excelente, y la convivencia, te digo, con gente que llegó y, o sea, esas son dos de las personas que me acuerdo muy bien, de todos me acuerdo muy bien, pero cantidad de gente que vivió con nosotros, Mucha. desde abuelitas, o sea, las señoras ya en tercera edad con la deficiencia para ir al baño, llegaron a vivir ahí con nosotros, cabrón. Y mi mamá, bienvenidos todos, cabrón. Y yo creo que eso enriqueció mucho a la familia porque afortunadamente, mira, nunca nos quedamos sin una cena, mucho menos sin una comida, ¿sí? O sea, siempre estuvo poco, pero lo hubo. Sí, Gracias a Dios, cabrón, y gracias a mi madre que siempre estuvo al pie del cañón, ¿no? sí. Esa herida que mencionas de tu papá, pues fue ocasionada por un accidente, ¿no? Porque fue lo que ocasionó que tuviera esta condición, la que mencionas. Tú en tu infancia, te iba yo a preguntar, ¿tienes un momento que lo recuerdes muy adentro, muy lindo con tu papá? Sí, sí, yo me acuerdo que mi papá era una persona, creo que fue más por su enfermedad, que empezó a engordar, ¿no? Mi tipo, mi papá era un tipo muy fuerte porque su trabajo era de mucha fuerza, muy rudo. Él era operador de maquinaria pesada. Este, Anteriormente trabajó en mecánico de maquinaria pesada. Entonces su trabajo era así. Entonces, mi mamá me decía, dice, no, pues papá, y se cuidaba mucho. Él no bebía, no fumaba, no se desvelaba. Era una persona muy dedicada a su Tu trabajo y trabajo. muy dedicada a su familia, porque me acuerdo de mi mamá que me platicaba, dice, tu papá siempre traía un cuento en la bolsa del pantalón, siempre andaba con un cuento, una revista, algo, y en el momento que pues había que descansar, pues abría y se ponía a leer, ¿no? Entonces son cosas de las que a veces uno está orgulloso, porque a veces normalmente dices, cuando el papá descansa, peda segura, Sí, ¿no? sí, muy O común. sea, es muy común a veces en esto. No quiere decir que todos, pero sí era algo. Entonces, mi papá era de las personas que dicen, no, pues no va a trabajar, ¿sabes qué? Me platica mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a bañar a los chiquillos y como perritos, cabrón, en el lavadero, ¿no? ¡Fum, A cabrón! los Dice, 4 de una vez. sí, cabrón, ahora sí, más barato por docena. Órale, cabrón. Entonces dice, me platica mi mamá, dice, pinche baño ahí en el lavadero, cabrón, y dale, cabrón, y órale a secarlo, y échame el otro, cabrón, y sale. Entonces fue muy de casa, mi padre fue muy de casa. Y yo me acuerdo, perdón, creo que me estoy desviando un poco, No, no, está bien, está pero bien. me acuerdo muy bien que yo, en mi tamaño, mi edad, le veía yo las piernas, le veía unas piernotas así grandes, y siempre llegaba yo y me acurrucaba yo en sus piernas y ponía yo los brazos así, parecía un asiento, Ujú. y ahí estaba yo y le veía yo sus pies y usaba guaraches. Guaraches con calcetín por su herida. No podía Ujú. tener zapato y eso. Hoy lo entiendo, pero en ese Sí, momento yo le veía y decía, no, yo quiero unos guaraches como los de mi papá. ¿No? Y ahí estaba yo, canijo, encantado de la vida, encantado de la vida. Y de momento volteaba yo a verlo y todo, y yo me sentía protegido y eso. Momentos que dices, hoy en día dices, güey, ¿qué onda? No sé, ¿qué habrá sentido tu padre en ese momento? ¿Quién sabe? sí. ¿Quién sabe? Porque no estaba en ese momento, ¿no? O sea, él, te digo, tenía a veces flashazos, lagunas, que de momento decía, ahí hablaba de la carretera, que es donde él trabajaba, o mencionaba mucho a mi hermano el mayor, que cuando él se accidentó, pues estaba chiquillo, ¿no? Ujú. Y así cosas. Pero sí, yo creo que ese momento jamás, si no fue una vez, sino eran varias veces que yo me acurrucaba con él y me sentaba, y pues ahí es donde yo me sentía protegido, ¿no? Bien. Ok, y mencionabas algo bien importante y bien chido. Recomendamos a la gente leer ese libro de Niño Jalapeño. Muy buen libro. Eh,
es muy chido porque al leerlo, pues te sientes en casa, ¿no? O sea, Sí, lo comprendes muy fácilmente. Pero exactamente. inicia este libro en una parte donde están volando papalotes. Ujú. Y cuando he platicado contigo acerca de los papalotes, es un arte, ¿no? O sea, hay un mundo detrás de los papalotes, sobre todo yo creo que en tu época de niñez, Sí. estaba en su auge. Hoy en día no lo hay, ¿no? O sea, me decías de fabricarlos tú mismo, irlos a comprar. Sí, exactamente, mira, era desde, había flotes, me acuerdo de un canijo ahí en la flota, y dices, ¿qué onda? Vamos por tarro. Ya no era carrizo, ya no era bambú, ya no era, había otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él decía, vamos por tarro. ¿Por qué tarro? Porque era más resistente y era más fácil de labrar, ¿no? Mm. Y eran unas varas delgadas así, como el carrizo, pero muy recto y más verdoso oscuro. Entonces llegábamos, no, pues ¿dónde hay? No, pues allá, sale, ya caminamos todos y cortábamos unas varas y ya las traíamos. Entonces, ahí afuera de la casa, en el patio, pues agarraba yo hasta con el machete y empezaba yo a hacer y luego yo por el cuchillo de la cocina y sasas a labrar y sacar varillas, Mm. ¿no? Luego agarrabas medio pliego de papel y, y trazabas las varillas, ¿no? Pues una y le cortabas acá y ya salían, dale, tus varillas para el papalote. Ya entonces en eso, obviamente, al paso, a mí me encantaba hacer papalotes. Yo hice unos papalotes muy bonitos. ¿Cómo explicarlo? A lo mejor y mucha gente no lo vio de esa manera, pero yo lo veía así que decía yo, no manches, es una obra de arte mi pinche papalote. Yo logré hacer la legua de Rolling Stone en un papalote de fondo blanco y le recortaba yo la silueta de la lengua Ajá. con los labios, entonces, y luego con marcador le hacía yo unos detalles, ¿no? Tú veías el papalote y la lengua de Rolling Stone se veía padrísimo, que decía, no, manches, está chingón, cabrón. Y así hice como 10 papalotes el mismo, canijo, porque me copiaba. Luego corté un papel y me quedó mal y dije, ching, no, pues aquí le pongo una estrella de todos. Y ya después lo vi y decían, no manches, te quedó bien chida la bandera de Argentina, ¿no? Y decía yo, ay, güey, pues creo que sí, la bandera de Argentina. Y hacía yo así infinidad de papalotes, ¿no? De colores y todo. Me acuerdo mucho, me gustaban los colores así muy vistosos. Y un día veo un tipo de la Benito más arriba, en el tanque, había un tipo Ujú. que se llama Rey. Y ese empinaba, ¿no? Y decía, no, ese güey tiene buenos papalotes. Y hace una base negro y le dibuja como un piojo, así, con patas, Ajá. al centro en rojo. Y yo les no, le quedó mortal, cabrón, ese cabrón. Entonces quiero copiarlo, obviamente no me quedó igual, pero salió ahí una silueta. Entonces, oye, ¿qué onda? No, pues se ve bien chingón. Pues sí, la neta, no es el piojo que vi por allá, pero me quedó chingón. Y hacía yo, y en casa tenía yo colgados así 5 o 6 papalotes, ¿no? Ah, sí, órale, Sí, qué chido. competía. Yo me acuerdo, me gustaba mucho empinar papalotes, pero había un tipo que vivía ahí enfrente a nosotros, el famoso Taddy, era un vecino, ese cabrón era el jefe del barrio para los papalotes. Hacía una chingonería de papalotes. Él no empinaba con hilo encerado, que le llamábamos, que el encerado no se rompe, o sea, es muy resistente, Ujú. cabrón. Incluso estás empinando y si no lo agarras bien, te quema las manos o a la hora de jalar el papalote, puta, terminabas todo bien cortado por el hilo. Y este cuate empinaba con hilo del cero. ¿Qué es el hilo del cero? Era para hacer carpetitas o manteles cortos, detalles, Mm. bordado, tejido, no sé, pero era un carrete de hilo del cero y ese sí lo apretabas y se rompía, pero no era como elástico y no te quemaba las manos, ¿no? Órale. Era muy sofisticado y pues también hacía unos diseños padrísimos ahí en sus papalotes y unas colotas enormes, que aunque tú veías el papalote y hasta allá veías la cola y dices, no, qué chingonería, cabrón. Y de momento subías a la azotea con tu papalote y ya veías 3 acá, 3 cuadros y dices, no, pues es un momento. Fue muy padre, la Qué verdad. chido. Sí. Oye, ya pasando a otra etapa de tu vida un poco más grande, Ujú.
entras a la secundaria, que unos 12, 13 años, tal vez. ¿Cómo empieza tu desarrollo social ya en esta etapa de tu vida? Fíjate que, mira, yo cuando entré a la secundaria tenía yo 12 años y le digo a tu mamá precisamente, le digo, yo era un niño, cabrón. Cuando iba a la secundaria era un niño total porque no había yo entrado en ese trance de adolescencia o preadolescencia, ¿no? Yo me Ujú. sentía un niño, yo regresaba de la secundaria y jugaba yo con mi mamá, y agarraba yo mi carrito y todo, iba yo y hacía mis carreteras, o sea, era yo un niño, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Que ya por allá ya tenía yo compañeros allá que ya se aventaban un cigarro Mm. afuera de la escuela, canijo, ¿sí? Este, te platico una anécdota. Yo estudié en la Federal 1, te platico una anécdota. Ujú. Este, Ahí en la Federal 1 había mesas de ping-pong. A mí me encantaba el ping-pong. Jugaba yo muy bien el ping-pong, cabrón. Y estaba raqueteando, estaba yo. La Pero mesa, las dime, mesas, ajá, ¿cómo eran? eran de cemento, De cemento, ¿no? ¿sí? Supongo. Y la red, obviamente no era una red, sino era un pedazo de fierro, o sea, un montén Mm. cortado a la medida, obviamente, y pues adaptado ahí a la mesa, ¿no? Ajá. Entonces, a mí la mesa me llegaba al pecho, cabrón, ¿no? Entonces, y yo raqueteaba, y había, cabrón, yo estaba en primer año, y había cabrones de tercer año que bajaban, no, pues vamos a ver ese cabrón, ¿no? Y a uno le apodaban el pingüino, porque era un tipo muy formal, y estaba en carpintería, que después yo entré a carpintería, y lo vi ahí, pero ya era de tercer grado. Entonces el tipo era buenísimo para el... No, pues hay un cabrón ahí que entró primero, ¿ves? Y hasta si nos agarramos, puta, teníamos alrededor a la mesa un chingo de gente, nomás viendo, y ni uno ni otro. Al Mm. final me ganó, pero estuvimos, yo creo que raqueteando, pues yo creo que sí estuvimos como media hora ¿En serio? entre punto y punto, ¿no? Y tácale y sácale y no, pues, punto medio se repite, órale. Y ahí estábamos, canijo. Nos aventamos unos buenos juegos con este cuate. Otro que le decían el grillo también. Y así. Y yo fui y en esos momentos cuando yo jugaba ping pong, llega un cuate de ahí, cabrón, y llega con una grabadora y la pone, cabrón, y le pone play, y cuando le pone play empieza la rola, de, oye, cantinero, yo me quedo así, cabrón, y lo volteo a ver, ¿qué onda? Es el Trisol, ¿no? ¿Qué? ¿Los conoces? Sí, es el Trisol, cabrón, y tienen esta rola. Ay, güey, no, pues otro chavo banda por acá, ¿no? Y en ese estábamos jugando y escuchando rolas, y de momento por allá se anuncia que venía el prefecto a someternos, y salimos en chinga, cabrón, Ujú. nos escondimos y todo. Ya al rato un compañero, aguas, güey, te van a expulsar. ¿Por qué? Porque estaban escuchando música del Trisol, El cabrón. Trisol. Eso fue así como que, ¿por qué, cabrón? Yo ya conocía esta música porque en casa, mi hermano el mayor y mi hermano el de medio, mi hermano Martín y mi hermano Eli, a ellos les gustó mucho la música, ¿no? Entonces ellos siempre, pues traían discos, traían cassettes, traían playeras de grupos, y pues yo no tenía nada, ellos ya tenían su grabador o había un estéreo ahí para tocar, reproducir. Pues yo me aventaba las rolas y conocía, y yo preguntaba, oye, ¿quién es? No, pues no, pues sí. Me empezó a encantar la música, escuchar mucha, mucha, mucha música que desconocía, y ahí empiezo a detectar ciertos grupos. Por eso este grupo del Trisol, pues yo era un niño, ya lo conocía. Ya lo conocías, ¿no? Sí, exactamente. Igual, para contexto de la gente, el Three Souls in My Mind, era Ujú. como se llamaba anteriormente el grupo de Alex Lora, de lo que hoy es el Tri, que todos prácticamente conocemos el grupo Exactamente. del Tri, ¿no? Ujú. Este, igual, qué bueno que lo mencionas, para donde vives, en el barrio de la Benito, o bueno, Ujú. donde vivías, tuviste tu adolescencia o tu niñez, en los años 80 empieza el auge de las bandas, ¿no? De que los jóvenes se juntaban a cotorrear, a echar desmadre, a tomarse una cerveza, ¿no? A compartir ideas. ¿Tú formaste parte alguna vez de esos grupos? Sí, claro, sí, o sea, indirectamente o directamente forma uno parte ¿no? Y a veces platicando con mi hermano, Eli, coincidimos algo, bueno, pues, no estuvimos tan adentro, pero sí
formamos parte de estas bandas que se dieron en esos momentos, pues también por el lugar donde vivíamos y también por el nivel que teníamos económicamente, porque de haber tenido un nivel más alto, pues obviamente no te desarrollas en ese ambiente, sino Claro. que pues tu ambiente es otro. Entonces, en ese momento, cuando yo estudio el primer año, ingreso a secundaria, la Federal 1, por razones muy equivocadas, me pasan a la Federal 3. Entonces la Federal 3 está situada en el barrio de La Zapata, pero forzosamente tenías que pasar por el barrio del Dique. Y en aquellos momentos el Dique estaba, o sea, en su apogeo, ¿sí? O sea, las bandas estaban, pútale, cañonas. Entonces ahí en la Benito, pues también el barrio era bravo, cabrón, ¿sí? Habíamos chamacos, ¿qué te gusta? 13, 10 años, 13 años, 15 años, ya se echaban una caguama, ya se pegaban un toque, ya estaban ideando cómo eh, conseguir para otras chelas, o bromear, pero bromear de una forma muy pesada, ¿no? La broma era pues hacer eh, ¿qué te gusta? Romper el foco de la casa de al lado o pasar y dar una patada a la puerta del vecino que era todavía en cascarrabias, cosas de esas, ¿no? O sea, ya no eran juegos entre niños, sino ya iba más. Las bandas empezaban a formarse en diferentes puntos del Hasta barrio, luego. les vaya bien, del barrio, aunque la colonia abarcaba mucho territorio, pues de las colonias más grandes de Jalapa, pues había ciertos asentamientos de grupos chavos y ya eran banda, ¿no? Ya estaban los de la Jazmín, ya estaban los de Tres Brincos, ya estaban los de la Loma, ya estaban los de la Cardel, ya estaban los de la Lázaro, entre otras, y ya estaba la de la Benito, ¿no? Y tú salías y pues era forzoso pasar. Y pues tú sabes, los chavos en ese momento era de que, ¿qué onda? Vete para acá, ¿qué te pasa? Y como dice la flota, ¿no? Te cargan calor, cabrón, ¿sí? Entonces, pues tienes que estar y tienes que defenderte, tienes que entrarle. Y no hay de otra, cabrón, no te la libras tan fácil, ¿no? Sí. Y entre más edad, pues obviamente la búsqueda de problemas es más grande, son más graves. Y así crecimos en el barrio. ¿Y tus interacciones con tus amigos cómo eran en ese entonces? O sea, porque en un barrio como lo era la Benito, pues había, no sé, por decir un número, 30 integrantes tal vez del barrio, pero pues al menos te juntabas con 5 que eran pues como que tus más cercanos, y era ir a dar un rol o platicar de qué cosas o qué hacer en esos espacios que tenías con ellos. Sí, fíjate que, mira, por ejemplo, vamos a llamarle así, ¿no? La banda, pues habíamos personas de diferente edad, ¿no? Entonces, este, los que eran de mi edad más o menos, pues era, por ejemplo, el Fermín, era su hermano Ramón, estaba Ninro, estaba el famoso Coyote que se llama Manuel, este, estaba Oscar. Eran más o menos los que eran de mi edad, ¿no? Entonces con ellos, oye, va a haber es un baile, unos 15 años, pues órale, vamos. Entonces yo me juntaba con ellos e íbamos, ¿sí? A veces sin ser invitados, veíamos la manera de meternos, de por ahí robarnos una cuba, o no sé. El chiste era estar adentro. Otras, no, pues vamos a acampar, vamos a la caminata, vamos a la presa era aquí en la papelera, en Briones, siempre hacíamos caminatas ahí. O el medio de transporte pues, era ir caminando, pues nadie tenía Sí. carro, mucho menos tenía para pagar un taxi, ¿no? Llegábamos caminando y pues ahora le echarse un chapuzón a la presa, que muchas veces llegábamos y ya había flotas de otros lados, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Pues ya estaban así como que, pues, ¿qué onda? Y esos güeyes, cosas de bandas, ¿no? Entonces, pues era una manera de convivir, de salir, y sí era con más o menos con los chavos de mi edad, ¿no? Ya había alguien que, oye, vamos ahí al centro, pues a ver a las chicas, o a ver qué encontramos, qué hay.
Y así andábamos, pero en ese paseo todo, pues siempre te topabas con alguien de diferente barrio, ¿no? Sí. Y a veces en esos encontrones se armaba la bronca, ¿no? Y que pues un tiro con fulano, y yo me saco, o sea, era terminar madreados. Sí. Ese era el objetivo principal. Y al paso de los años, ya obviamente dejando todo eso a un lado, ¿qué opinas acerca de ello? ¿Crees que, este, pues no que estuvo bien, pero al menos tú formaste parte de eso y hay cosas como todo que hay que rescatar y otras cosas que dices, pues, tenía que pasar o, Ujú, al menos yo lo veo de esa manera, claro que obviamente no lo viví, ujú. pero lo veo de una manera que era chido cotorrear con un cuate, formar un grupo y estar unidos, muy aparte de tener broncas, agredirse físicamente, ¿no? Y todo esto, Ujú. estas travesuras. Pero el hecho de tener amigos y cotorrear e ir a conocer, ir a la presa, por ejemplo, a mí se me Sí. hace algo muy chido, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, totalmente en desacuerdo en en ser una banda y vandalizar, cabrón, ¿no? O sea, totalmente en desacuerdo. O sea, era venir ver a una persona, un joven, que no era del barrio y que venía a ver a una jovencita que vivía en la calle de nosotros, pues Una ofensa, ¿no? era una ofensa, cabrón, ¿no? Y te sentías así humillado y salías y órale, güey, sácate de aquí. Entonces, hoy lo analizas con toda la experiencia del mundo y con toda la educación que tienes ya bien formada a esta edad, dices, qué estupidez, Sí, ¿sí? claro. En ese momento, a veces suceden accidentes que trascienden hasta la muerte, o sea, o lo matas o te mata y dices, ¿por qué? Porque venía algo que se hace normalmente, pues se hace la gente, viene a ver a su novia o viene a ver a una amiga, no sé, ¿sí? Sí, Entonces, la banda en ese sentido, cuando trataba de criminalizar, de drogarse, de alcoholizarse, eso, en total desacuerdo, en sí. total. Tuve un cuate, tengo todavía el contacto con él, nos vemos muy seguido y hablamos sobre situaciones y cosas pasadas, que le mando un saludo, se llama Ramón Flores Olarte. Con él conviví mucho y convivimos de chavos y de chavillos, ¿no? Entonces llega un momento donde pues ya tú empiezas a tener otro interés por la vida, que es, conoces a una chica, te haces su novia, llegas a casarte, tienes hijo, creas un trabajo o te metes a un trabajo. Entonces ya toda tu vida está dirigida hacia otro lado, ¿no? Sí, claro. Entonces, cosas del pasado, anécdotas y eso, luego nos reunimos y platicamos, oye, ¿te acuerdas de que, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos acá? O sea, es muy padre, es muy grato, pero coincidimos, no era necesario, cabrón. Sí. No era necesario, no fue necesario. Cometimos muchas, equivocadamente hicimos acciones, cometimos muchos errores y todo, de los cuales hoy no creo volverlos a cometer de esa manera, pues porque te lo da la experiencia, la educación, la madurez como Sí, persona, ¿no? también. Oye, y bueno, te dedicas a los libros, a la compra-venta de libros. Algo también que se ha perdido un poco es que pues tú hacías visitas a domicilio cuando te vendían libros, ¿no? Ujú. Hoy en día pues es más fácil, como para la persona que no quiere cargar sus libros, pues te envía fotos por WhatsApp, Sí. chateas, ¿no? Pues sí, ya tal día los llevo a la librería y los compras, ¿no? Pero Ujú. anteriormente pues era dejar tu dirección, acordar una hora, telefonear, sale, voy para allá, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna anécdota fuerte visitando casas o algo que tú consideres que te saque de onda de alguna vez? Mira, anécdotas tengo cantidad diferentes y son cosas que de momento, ¿en serio? Pues sí, cabrón, me han pasado miles de cosas. Y sabes que el vender libros, el abrir una librería, para mí fue como renacer, ¿no? Mm. O sea, este, totalmente cambiar de giro de una persona. A mí siempre me ha gustado trabajar, siempre fui muy creativo, y me involucraba yo en cosas, ¿no? Y hacía yo esto y por allá, oye, ¿sabes qué? Hay chamba de eso, le entraba, cabrón, ¿no? Entonces siempre estuve activo. Trabajé un tiempo en una librería, entonces
aprendí el oficio de ser librero, ¿sí? De tener ese amor por los libros y emprendí y lo logré, establecí mi librería, hoy le estoy pegando los 20 años de tener la librería y son de las cosas que me enorgullecen tanto porque de esa librería he podido solventar todas las necesidades de mi familia, hemos vivido por el sustento de la librería. Hoy en día ha cambiado tanto la situación en la venta de libros como en la venta de otras cosas y eso pues afecta también tu estabilidad económica, emocional, eso es diferente, ¿sí? Sí. Pero en ese ir y venir de la compra-venta de los libros, pues te digo, infinidad. Te voy a platicar una. En una ocasión llegó una persona, oye, quiero vender unos libros, sale, cabrón. Su dirección, ¿no? Pues es. Entonces me voy allá por Américas, por la zona de la Rotonda, y y pues llego. Pero mi onda siempre fue comprar libros por la noche. ¿Por qué? Porque ya cerré el negocio y ya no tengo las prisas, ¿no? Ujú. Entonces le digo a este señor, ¿sabe qué? Sí puedo ir, pero puedo en la noche. ¿Puedo usted? No, pues que sí. Órale, pues. Llego a su casa y todo, y me edificio, y para esto, pues, era un tipo, pues, alto, robusto, de piel blanca y barbón, me causó cierto impacto porque, pues, sí, era un tipo, este, fuerte y enérgico, además, ¿no? Ujú. Entonces, de primera mano, ¿no? Qué bueno que vino, lo estoy esperando. Vale, cabrón. Me abre la reja de su casa, entro y pues digo, pues ¿dónde están los libros? Aquí, cabrón. Sale, cabrón. Y me meto ahí y empiezo a ver unas cajas en el suelo y empiezo a abrir, empiezo a sacar, digo, pues, ¿sabe qué? Voy a revisar bien todo, voy a apartar lo que me interesa, lo que no, no. Y y vemos. Bueno, dice, yo voy a estar por acá y sale, cabrón. Se sale de esa habitación y como al minuto regresa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va con eso? No, pues hasta aquí voy, no sé qué tal. Y en eso me empieza a hablar en otro idioma, ¿no? Quién sabe si estaba fingiendo o podría ser un idioma diferente al español, una especie de lenguaje árabe, ¿no? Quién sabe si habrá sido o algo similar, pero yo lo entendía más o menos así. Entonces el tipo empieza a maldecir y hacer, lo digo por su expresión, pateaba las cajas de libros, todo, y yo aguantando, tranquilo. Tenía yo un pinche terror por dentro, pero no quería yo demostrar ese Demostrarlo. miedo, ¿no? Porque pues siempre dicen, no, no demuestres miedo, cabrón, ¿no? Ahí hay un perro, güey, no, que no te huela el miedo, Sí. ¿no? Entonces te haces el fuerte, pero por dentro estás que te zurras, cabrón. Entonces, el ruco así, ¿no? Y con la camisa abierta hasta acá y todo pelo en pecho, el pinche tipo bien. Yo decía, bueno, pues pues ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar un pinche empujón y voy a salir corriendo, ¿no? Pero aguanté. Pues el ruco en su euforia, cabrón, agarra y apaga la luz, cabrón. Y nos quedamos a oscuras, cabrón. Y el ruco seguía maldiciendo y agarraba las cajas de libros, las pateaba así, pan, las azotaba. Cabrón, a mí no me tocó. En eso, pues me acerco a la puerta, le digo, ¿sabe qué? Pues no hay luz, no puedo seguir revisando, ¿no? Y prende la luz. ¿Y qué pasó, cabrón? Agarro y me salgo de esa habitación, le digo, ¿sabe qué? Me interesan solamente esos que puse acá y esos ya no. Pero todavía faltan, le digo, eso no me interesa. Y se me queda viendo así. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer con tantos libros? No, pues son de usted sabrá que no sé qué tanto. El ruco hasta cierto punto creo que quería atemorizarme, meterme miedo, Asustarte. asustarme, ¿sí? Entonces, en ese, vio que no lo logró hacer, por encima no se me veía el miedo, y vio que me escabullí rápidamente. Sí. Entonces, tuvo otra, modo de actuar, ¿sí? Pues sabe qué, o se lleva todos o no se lleva nada. Le digo, pues creo que no me llevo nada entonces. Y agarra y le digo, ¿sabe qué? Me abre la puerta. Llego y la puerta tenía un candado. O sea, tenía una cadena y tenía un Ujú. candado.
Es que yo necesito sacar esos libros, pues ya le dije, yo solamente así, así. Entonces estamos en esa discusión y todo, y pues abrió el candado, abre la puerta, abre el... Cierro el portal y digo, pinche viejo loco, cabrón. Y me voy, cabrón. Ajá. A ese entonces tenía yo una moto, arranco mi moto y pum, y ahí vengo pensando, digo, qué, qué locura, ¿no? Cabrón. Ya llegué a casa, le platiqué a tu mamá, le digo, oye, fíjate que no, pues ya no va. No sé. Bueno, pasaron días Ujú. y de momento se vuelve a aparecer el señor ahí en la librería. Joven, ¿qué tal? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó? Pues primero que nada una disculpa. Dices que tuve una llamada con una persona. Le digo, no se preocupe. Le digo, no, es que estaba yo molesto. Le digo, ¿de veras? No lo noté. No, pues le quiero decir que si quiere los libros, sí, al rato voy por ellos. Todavía fui, me Otra metí vez. otra vez y cuando estaba allá adentro digo, a ver si no empieza a bloquear otra vez. Pero no, fíjate, afortunadamente me llevo esto, pago y todo, me salgo y con la misma, vámonos, cabrón. Vámonos. Esa fue de los momentos así más tensos que pude vivir. Te voy a platicar otra así rápidamente para no perder tanto tiempo. En una ocasión también me ofrecen libros. Para ese entonces le digo le pido a tu mamá, ¿sabes qué? Acompáñame, mira, vamos a las ánimas. Y llegamos todo y nos recibe una señora mayor, muy amable. Pásenle, mire, qué bueno que vinieron. No, mire, ¿sabe qué? Tengo los libros, nomás que pasen por aquí. Y en esas casas de un diseño muy, muy raro, hay unas escaleritas y luego otras y luego ya llegados a la puerta principal, madera así en curvatura en la parte de arriba, misteriosa, ventanas pequeñas y no había luz. Digo, caray, no, pues órale, abre la puerta y pasen. Pero ya me hablan en un tono bajito, entonces le digo, no, pues pásale. Nos metemos y inmediatamente en la sala tenían una mesa y en la mesa, pues la silueta de un cuerpo tapado con una sábana. O sea, luego decías, no, pues es una persona. ¿Por qué? Porque aquí están los pies, allá está la cabeza, eso, aunque estaba tapado con una sábana blanca. Y alrededor del cuerpo, pues había unas velitas así pequeñas, ¿no? Y dije, se acaba de morir una persona. O sea, fue mi pensamiento, no lo dije, sino que en mí dije, y mi esposa me voltea a ver y yo también dije, no, pues sí, hay un fallecido aquí. A los pies de la persona y así en su cabeza había dos personas, mujeres también, y la mujer que nos estaba recibiendo. Entonces, sin luz, las velas, las personas en silencio y todo, y la señora nos hablaba bajito, aquí hay un difunto, cabrón, ¿no? O sea, seguro, y dije, no, pues qué onda. Entonces, para pasar al lugar donde estaban los libros, pues había que hacer esa escala de pasar entre las dos personas aquí y esto, ¿no? Entonces, mero cuando vamos a pasar, la persona se levanta así con la manta, ¿no? No, su mano. Dices, ¿qué onda, cabrón? Se levanta y da un suspiro y todo y se relaja. Y la persona que estaba así, ya ves, te expliqué, es un momento de no sé qué, y que la respiración, no sé qué. Y me quedo, ¿qué madre? Y ya la señora, pasen por aquí, nos metemos así. Dice, es que estamos allá en una sesión de no sé qué, madre de la que quiero, no sé qué, la chingada. Pero de momento fue un pinche sustazo, porque pues era un muerto. Y luego dices, el pinche muerto se levanta y dice, no. Chingón. Sí. Oye, y he visto que tienes mucha pasión, bueno, yo le diría así, mucho gusto por las antigüedades, ¿no? Comprar, y eso te ha abierto un montón de puertas en el sentido de conocer mucha gente, muchas casas, ¿no? Y tener cosas interesantes, como te digo, antigüedades. ¿Tienes alguna idea de dónde viene ese gusto por comprar y tener y revender en tal punto? Como Ajá. pasa con los libros, pero también con otras muchas cosas, ¿no? Sí, Todo sí, tipo de sí. cosas. Pues no, yo creo que pues allá, mira, mi madre a veces nos cuenta cosas de mi padre, no las cuenta superficialmente, sino que las cuenta
a lo que ella más o menos observó, vivió, ¿sí? Porque es diferente contar, que alguien te cuente sus pasiones, sus gustos, eh, y que tú los puedas transmitir a alguien, ¿no? Sí. Pero si a esa persona no se los contaron, pues esa persona te puede contar superficialmente de algunos gustos, ¿no? Que tenía mi padre, pero pues mi padre no fue una persona violenta, no fue una persona de vicios, más sin embargo tenía un arma, ¿no? En casa, tenía una Sí. pistola y cosas que mi mamá decía, ¿para qué quieres eso? Quítale, que mira, que los niños, que no sé tal, pero pues mi papá, no, pues es una pistola de no sé qué tanto el rollo. Entonces, creo pensar que a lo mejor y por ahí De viene eso. este interés, porque bien me decía este cuate, Ramón, dice, hay cosas que se llevan en la sangre, y estoy de acuerdo, y me lo decía, mira, Toño, ustedes por sangre, por genética, tienen ese gusto por ciertas cosas que la gente común no las tiene, ¿no? Sí. Ustedes les dan un cierto toque en el cual se vuelven cosas de interés, mira, curiosidades, todo ese gusto, pero eso es muy, muy personal. Le digo, bueno, puede ser que sí, ¿no? A mí en lo personal me llama mucho los objetos no ordinarios, ¿no? Sino que, mira, tienen esta cosa, y las cosas, que tienen cierto matiz de arte, o sea, que han sido elaboradas de una minuciosa manera, que no son cosas en serie, eso, me llaman mucho la Sí. atención, tengo mucho gusto por eso, ¿no? Y he tenido en la vida cantidad de cosas, ¿no? O sea, cantidad, que en dado momento tu mamá me decía, ya ni la chiques, ya, eso es basura, o sea, no hay camino en la calle, sea un basurero, paso husmeando, ¿no? Así como que En la a lo mejor pepena, yo ¿no? decía, a la pepena, cabrón. No, pues muchas de las cosas que tengo todavía en casa las he encontrado en la basura, ¿no? Otras las he comprado, otras me las han regalado porque hay gente muy, 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 muy conectada conmigo por diferentes razones. Te la regalo, mira, llévatela. Yo sé que tú la vas a cuidar, órale, qué chido, ¿no? Entonces, pues por ahí viene mi gusto, mi pasión por las antigüedades. Desafortunadamente y también afortunadamente, fíjate que he vendido cosas porque he tenido la necesidad a veces de la cuestión económica y Sí. me he deshecho de muchas cosas. Otras ha sido porque realmente ya empieza el desapego de cosas, de artículos, ¿sí? De objetos. Empieza el desapego cuando empieza uno a llegar a cierta edad y todo. El destinarles un lugar, el tener que limpiarlas, ese trance, o sea, cuesta mucho, te roba tiempo, te quita espacio. Entre esas cosas, pues llega un momento que dices, no, pues sabes que ya no puedo tenerlas, ¿no? Sí. Yo quisiera tener todo dentro de la casa, pero pues no, a veces estoy invadiendo espacios que no me pertenecen y ahí tengo cosas, entonces no debe de ser, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de esto. Perfecto. Un gusto, muchas gracias por Gracias a haber ti. venido Gracias a ti, conmigo hijo. y compartido muchas cosas. Tendremos más porque hay Claro, sí, sí, muchas sí. cosas de las que hablar. Todavía hay mucho por hablar. Exactamente. Le doy gracias a la gente, gracias por ver. Si nos regalan un like, una suscripción, igual en los comentarios qué les pareció la entrevista. Vamos a tener más videos aquí con Don Toño. Entonces, si pueden comentar qué les gustaría que habláramos, no sé, coméntenos las cosas que les gustaron y lo que podríamos mejorar. Les dejo también en la descripción del video un link para una tienda de ropa que vende artículos de senderismo, ropa outdoor, que tiene envíos a toda la República, pueden checarla. Tiene cosas bastante chidas y pues otra vez, muchas gracias. Gracias a ti, hijo. Es un éxito. Bye.